Hace 3 meses, 200.000 reales entraron en mi vida. No los busqué, no los negocié. No había ninguna razón lógica para que llegaran. Llegaron por un camino que yo no estaba mirando, traídos por una persona que no había visto desde hacía décadas, que tomó una decisión completamente suya que me benefició directamente. Tengo 78 años y lo que os voy a contar hoy empieza un año antes, en una cama de hospital, con el monitor conectado al pecho, cuando mi corazón se detuvo durante 4 minutos. Los médicos tienen su nombre técnico para eso. Yo tengo el mío. Para mí, esos 4 minutos fueron el inicio de la única transformación real de toda mi vida. Llevo décadas estudiando por mi cuenta enseñanzas muy antiguas sobre la naturaleza de la realidad, sobre la mente, sobre la energía. No en academias, en libros viejos, en conversaciones con personas que sabían cosas que no se enseñan en ningún aula, en años de aplicación silenciosa. Nací en una casa de adobe en el interior de Minas Gerais, con piso de tierra apisonada y sin agua corriente. Conocí el hambre real, gente, el que tiene peso físico y no te deja dormir de noche. Trabajé en construcción, vendí en ferias, conduje camiones cruzando el país de madrugada. No os hablo desde una teoría bonita, os hablo desde 78 años de vida construida a pulso y desde algo que muy pocas personas en este mundo pueden decir. Volví de donde casi no hay retorno. Y la pregunta que va a acompañarnos durante todo este video, la misma que me consumió durante semanas enteras de recuperación en aquel hospital, es una que quiero que tú también te hagas. Si existe un archivo de la eternidad donde está registrado el propósito de cada alma antes de encarnar, ¿qué dice el tuyo? ¿La vida que estás viviendo hoy es realmente la que elegiste? ¿O es la que la escasez, el miedo o la historia de tu familia te dictó cuando eras demasiado pequeño para cuestionarla? Yo pasé 77 años sin hacerme esa pregunta con honestidad real. Y cuando finalmente la hice, lo que encontré no era cómodo. Pero era lo único que podía cambiarlo todo. Pero para entender lo que ocurrió esos 3 meses, tenéis que entender primero lo que fueron los 30 años anteriores. No como resumen, como experiencia. Porque si os cuento el resultado, sin contaros el peso que cargaba antes, el resultado suena a cuento de hadas. Y esto no es un cuento de hadas. Es la cosa más real que he vivido. Así que voy a pediros que me acompañéis un momento hacia atrás, hacia una versión mía que todavía creía que su techo era el que la infancia le había construido, que trabajaba, que estudiaba, que intentaba, pero que por dentro seguía siendo el niño de la casa de adobe, convencido de que las cosas para él nunca iban a alcanzar del todo. Gente, hubo una época, ya bien entrado en los 50 años, en que me levantaba cada mañana con un pensamiento que no era exactamente una queja, pero tampoco era paz. Era una especie de evaluación silenciosa y automática. ¿Cuánto hay? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto puede fallar hoy? Antes de poner los pies en el suelo ya estaba contando. No dinero solamente, contando energía, contando posibilidades, contando cuánto margen real tenía para que algo saliese mal sin que todo se desmoronase.
Era una vigilancia constante disfrazada de responsabilidad. Y durante años la llamé así, responsabilidad. Porque es más digno decir que uno es responsable que admitir que tiene miedo todo el tiempo. Había intentado cosas. Quiero que eso quede claro, porque sé que hay personas viendo esto que también han intentado. Leí libros, apliqué técnicas, hice visualizaciones, escribí objetivos, cambié hábitos. Hubo periodos en que las cosas mejoraron. Pero siempre llegaba un punto, un techo invisible, donde el movimiento se detenía. Como si existiera una goma elástica atada a mi espalda, que me dejaba avanzar hasta cierta distancia y después, suavemente pero sin negociación, me devolvía al mismo sitio. Y lo más desconcertante no era el retroceso, era que yo no entendía por qué. Había hecho todo lo que se supone que hay que hacer y seguía volviendo al mismo lugar. Lo que más me costaba admitir, y aquí voy a ser honesto, de una manera que quizás no he sido en público antes, es que en el fondo yo no creía que merecía más. No lo decía, ni siquiera lo pensaba con palabras claras. Era algo más profundo que los pensamientos. Algo que vivía en el cuerpo, en la tensión de los hombros al entrar a una reunión importante, en la velocidad con que aceptaba condiciones que no eran las que quería porque al menos eran seguras, en la incomodidad física que sentía cuando alguien me ofrecía algo demasiado bueno, como si automáticamente buscase el truco, el coste oculto, el momento en que se descubriría que no era para mí. El cansancio que se acumula de vivir así, gente, não é o cansancio de trabalhar duro. Esse lo conosco e tiene cierta dignidade. É outro tipo de cansancio. É o de estar sempre em guardia, sem saber muito bem de que te estás protegendo. É o de invertir energia enorme em manter-te dentro de um perímetro que no elegiste, pero que ya no recuerdas no haber elegido. Llegué a los 70 años con mis cuentas en orden, con mis hijos adelante, con un nombre limpio como os dije antes, y con una fatiga muy específica. La fatiga de haber construído una vida correcta que no era la mía. Uma vida que qualquer vecino poderia haver señalado como um éxito, e que eu, por dentro, sentia como uma habitação demasiado pequena para lo que era. Lo peor não era a situação em si. Lo peor era a conversação que tinha comigo mesmo quando intentava questionarla. Porque havia uma voz, sempre a mesma voz que decía: ¿y quién te crees que eres para querer más? Tienes 70 años. Saliste de donde saliste. Llegaste hasta aquí. ¿Cuándo es suficiente? Esa voz no sonaba como un enemigo. Sonaba como la razón. Sonaba como la prudencia. Sonaba exactamente como mi padre, que era un hombre bueno que trabajó toda su vida y murió sin haber salido nunca del mismo kilómetro cuadrado en que nació. No lo culpo, nunca lo culpé, pero sin darme cuenta había heredado su techo como si fuera el mío, y lo había decorado tan bien por dentro que casi no se notaba que era una jaula. Y entonces llegó el hospital. Llegó ese monitor conectado al pecho. Llegaron esos 4 minutos de los que los médicos hablan con terminología clínica, y yo hablo con el silencio de quien sabe que estuvo en un lugar donde las palabras no sirven de mucho. Y al volver, la primera emoción no fue alivio,
Fue una pregunta que nunca me había hecho con esa honestidad brutal que solo da la proximidad de la muerte. ¿Había vivido yo mi vida? ¿O había vivido la que la escasez me había dictado cuando era demasiado pequeño para saber que podía decirle que no? 77 años. Y esa era la primera vez que la pregunta llegaba con ese peso, con esa claridad sin escapatoria posible. La decisión no llegó con música de fondo, ni con una revelación luminosa. Llegó en silencio, una tarde de martes, con el suero todavía en el brazo, y una enfermera cambiando la bolsa sin mirarme. Yo estaba mirando el techo del hospital y de repente me pregunté algo que parece simple, pero que en ese momento me abrió el pecho. ¿Cuántas veces había pedido cosas al universo, siendo el mismo personaje que la rechazaba? ¿Cuántas veces había visualizado abundancia desde un cuerpo que tenía grabado en los huesos que no merecía abundancia? Y ahí, sin papel, sin ritual todavía, tomé la primera decisión real de mi vida. Antes de pedir cualquier cosa nueva, tenía que morir el que no podía recibirla. Lo primero que hice cuando volví a casa, todavía con el bastón y caminando despacio, fue sentarme en la mesa de la cocina con un cuaderno y escribir todo lo que el personaje antiguo creía. No lo que yo pensaba que creía, lo que el cuerpo demostraba que creía, a través de decisiones concretas que había tomado durante décadas. Escribí cosas que dolían leerlas. Escribí que creía que las personas de mi origen no llegan a ciertos niveles, que el dinero grande era para otros, que pedir mucho era una forma de ingratitud, que conformarse era virtud. Rellené 3 páginas y cuando terminé las enrollé, las até con un cordel y las enterré detrás de la casa, con una pala pequeña de jardín, con las manos que todavía temblaban un poco de la recuperación. Eso tiene un nombre en el sistema que he construido a lo largo de décadas de estudio y aplicación. Lo llamo la muerte simbólica del personaje. Y quiero explicaros cómo se hace, porque no es un ejercicio de escritura creativa. Es un protocolo preciso de limpieza energética de identidad que actúa sobre la capa más profunda, donde viven las creencias que generan realidad. El principio espiritual que lo fundamenta es antiguo y simple. Nada puede entrar en un espacio que ya está ocupado. Mientras el personaje antiguo ocupa la frecuencia de tu identidad, la realidad deseada no tiene dónde instalarse. No es que el universo te rechace, es que no encuentra dónde aterrizar porque ya estás lleno de lo anterior. La muerte simbólica del personaje se hace así. Primero, te sientas en silencio y te preguntas, no qué piensas sobre el dinero, sino cómo se comporta tu cuerpo cuando el dinero está cerca o lejos. ¿Qué tensión aparece? ¿Qué decisión pequeña tomas de forma automática que revela lo que crees de verdad? Anota esos comportamientos sin juicio. Segundo, escribe todo eso como si fuera el perfil de un personaje de ficción, en tercera persona. No yo creo, sino este hombre cree. Esa distancia es fundamental. Tercero, cierra ese perfil. Físicamente, quémalo, entiérralo o guárdalo en un sobre sellado que no volverás a abrir. Ese acto físico
le dice al cuerpo algo que las palabras solas no pueden decirle. Esto terminó. Hay una diferencia entre decidir que algo acabó y hacer que el cuerpo lo registre. Pero la muerte del personaje antiguo es solo la primera mitad. La segunda, igual de importante y que la mayoría omite porque parece menos dramática, es la construcción del personaje nuevo. Y esto tiene su propia técnica, que yo llamo la proyección de la realidad antes del umbral del sueño. El principio es el siguiente. El umbral entre la vigilia y el sueño es el momento de mayor permeabilidad del inconsciente. Lo que entra en ese umbral se instala en capas más profundas que cualquier afirmación diurna. No es visualización común, es habitación. Entras en el cuerpo, en la emoción y en la identidad del personaje que quieres ser, y desde ahí, desde ese estado, te duermes. No visualizas el resultado, eres el personaje que ya lo vive. Voy a deciros exactamente cómo lo hacía yo esas primeras semanas después del hospital. Me acostaba, cerraba los ojos y pronunciaba en voz baja el nombre que le había dado a mi personaje nuevo. No un nombre inventado, era mi propio nombre, pero acompañado de una descripción que el personaje antiguo nunca habría tolerado. Felipe Basilio, el hombre que volvió de donde no hay retorno y que el universo eligió como canal de abundancia. Lo decía despacio, lo sentía en el pecho. Luego imaginaba, con la mayor precisión sensorial posible, una escena ordinaria de la vida de ese hombre. No millones llegando, sino yo tomando un café con calma absoluta, sin vigilar nada, sin contar nada, con la certeza física de que todo estaba en orden. Esa escena, esa emoción, ese cuerpo. Me dormía así, todas las noches, sin excepción. La tercera técnica es lo que llamo la coherencia interna a lo largo del día. Y es la más difícil, porque ocurre en los momentos en que menos se espera. Es la práctica de detectar en tiempo real cuando el personaje antiguo intenta retomar el control. No siempre grita, casi nunca grita. Aparece en el tono de voz cuando alguien te ofrece algo bueno. Aparece en la velocidad con que dices sí a condiciones que no querías. Aparece en la incomodidad física de sentarte en un lugar que sientes que no te corresponde. Cuando detectas esa señal, hay un gesto muy simple que yo aprendí a hacer. Paro, respiro una vez y me pregunto en silencio, ¿esto lo haría el personaje antiguo o el nuevo? Una sola pregunta y actúo desde la respuesta del nuevo. Aunque duela, aunque incómode, aunque parezca exagerado. También hay una práctica que hago específicamente antes de cualquier interacción importante y la llamo el trabajo con el archivo de la eternidad. El principio es que tu alma, antes de encarnar, registró un guión de vida que incluía el nivel de abundancia, conexión y propósito que había elegido experimentar. Ese registro no desapareció, sigue ahí, accesible, esperando que el personaje encarnado se alinee con él. Lo que hago es sentarme en silencio, colocar las manos sobre el pecho y decirle a ese archivo, con palabras simples y directas, estoy dispuesto a vivir lo que elegí antes de llegar, no lo que la escasez me dictó, lo que yo elegí. Luego, espero en silencio unos minutos,
sin forzar nada. A veces llega una imagen, a veces solo una sensación, a veces nada perceptible. Pero el acto de contacto importa independientemente de lo que se perciba. Los 200.000 reais llegaron 94 días después de que enterré essas páginas en el jardín. Llegaron a través de una persona que no había visto desde hacía más de 30 años, que tomó una decisión completamente suya, que me benefició directamente por un camino que yo no habría imaginado, que no habría buscado, que no habría negociado. Y lo más significativo no fue la cantidad, fue la dirección. El universo no trajo lo que pedí por donde yo miraba. Lo trajo por la puerta que yo había dejado de vigilar, porque nunca había creído que por ahí podía entrar algo bueno para mí. Eso, gente, es lo que cambia cuando el personaje cambia. No cambia lo que pides, cambia la dirección desde la que el universo puede responderte. Lo que he descrito en este video no es una técnica aislada. Es un sistema completo de 4 movimientos que se ejecutan en este orden y no en ningún otro. Primero, la muerte simbólica del personaje construido por la escasez. Segundo, la proyección de la realidad antes del umbral del sueño, habitando el cuerpo y la emoción del personaje nuevo. Tercero, la coherencia interna durante el día, detectando en tiempo real cuando el personaje antiguo intenta retomar el control. Y cuarto, el trabajo con el archivo de la eternidad, manteniéndote en contacto con el guión de vida que tu alma eligió antes de llegar aquí. Los seres de baja vibración que bloquean la abundancia no son fuerzas externas misteriosas, son los fragmentos del personaje antiguo que no han muerto todavía. Este sistema los disuelve, no de una vez, pero de forma irreversible. Gente, llegaste hasta aquí. Y eso no es poco, porque este video no es entretenimiento, es un espejo. Y no todo el mundo está dispuesto a mirarse en uno de verdad. Así que si estás en este punto, si algo de lo que he contado ha tocado en ti una zona que reconoces, aunque no sepas nombrarla todavía, quiero que entiendas algo. El personaje que necesitas soltar no es tu enemigo. Fue lo que te protegió cuando no tenías otra cosa, pero ya no es lo que eres. Y el archivo de la eternidad donde está registrado tu guión de vida real no desaparece porque no lo hayas leído todavía. Sigue ahí, esperándote. La única pregunta es si hoy decides empezar a abrirlo. No tienes 77 años, ni has pasado por una experiencia de muerte para hacer esto. Tienes hoy. Tienes esta noche el umbral antes del sueño y un cuaderno donde puedes empezar a escribir el perfil del personaje que la escasez construyó por ti. No para juzgarlo, para cerrarlo, para darle tierra encima con todo el respeto del mundo y levantarte mañana siendo otro. Eso es lo que cambia todo lo demás. No la técnica, no la afirmación, no la visualización. El personaje. Cuando el personaje cambia, la realidad deseada no tiene que ser convencida de llegar. Simplemente encuentra dónde aterrizar. Y aterriza. Si quieres que sigamos este camino juntos, suscríbete ahora. No porque te lo pida yo,
sino porque si llegaste hasta aquí, es porque ya decidiste hacer esto. Y perder el siguiente video sería interrumpir una jornada que acabas de empezar. Tengo más historias, más técnicas, más de este sistema que cambió mi vida a los 77 años. Y todo eso llega en el próximo video para quien esté. No hay edad que lo impida. No hay historia que lo bloquee. Solo hay un personaje antiguo esperando que le des tierra. Y uno nuevo esperando que le des nombre. Dáselo hoy.